Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos nuevamente en esta su radio para bendecir su vida, porque nosotros sabemos que es necesario que nosotros nos equipemos con escudriñar la palabra. Y este libro que estamos estudiando de Hechos es un libro clave de lo que Pablo vivió, porque es en este libro donde se inicia su conversión, la persecución que tuvo, y también de ahí se originan las cartas que él escribió a varias iglesias que fueron formadas bajo su ministerio. Es muy importante saber que los inicios de un varón que quería defender su ley, la ley del Señor, pero de una forma que no era pues tal vez la indicada, porque nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar todo aquello que ataba al pueblo por las reacciones que los gobiernos o los gobiernos practicaban, que no era lo que el Señor quería. Así es de que vamos a estudiar esta noche el libro de Hechos. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Por favor, si usted puede traer su Biblia, pues es interesante, hermano, que a su casa llegue a través de la radio la palabra del Señor, para que usted, aunque sepa lo que vamos a estudiar, pues el Señor nos muestra muchas cosas maravillosas. Padre, yo te doy gracias nuevamente porque nos permite, Señor, introducirnos en tu palabra, Señor, que es la que realmente nos da vida, nos recuerda muchas cosas, Señor, y nosotros queremos aprender, Padre, porque tú la dejaste escrita para que nosotros, Señor, tomemos como un manual de vida, Señor, como una brújula en nuestro caminar diario, Señor. No tenemos excusa, Señor, de apartarnos, porque en tu palabra están los lineamientos que tú quieres para los tuyos en todas las épocas. Estamos en una época diferente a la que vivió Pablo y los primeros apóstoles, pero lo que ellos vivieron y las enseñanzas que tuvieron que pasar nos son útiles en este tiempo. Yo te doy gracias y te pido, Padre, que aprovechemos. Dice tu palabra que un día habrá comezón de oír tu palabra, pero hoy estamos en libertad, Señor, de poder escuchar, y qué lindo que aún la ciencia nos ha permitido, Señor, que llegue a cada hogar, a cada lugar donde se anhela saber más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Hechos habla de la persecución de Pablo. Usted recuerda que en el capítulo 7 Esteban fue lapidado por los del concilio o Sanedrín, porque malinterpretando el mensaje de Cristo y acusándole sin fundamento. Dice que sus ropas al final del 7 fueron puestas a los pies de un joven, dice. Algo que nos tiene que llamar la atención es que era joven, cuyo nombre era Saulo. Dice que quien consentía su muerte, o sea, él estaba de acuerdo que mataran a Esteban. Luego, en ese mismo día que se dio este asesinato, hubo una gran persecución. Después de lo de Esteban, entonces se desató una gran persecución.
ya no solo para una persona, sino para toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que todos fueron esparcidos a causa del temor de la persecución, y se fueron por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, quienes estaban dispuestos a morir, pero necesitaban cuidar también a los recién convertidos y no permitir lo que habían logrado con la iglesia naciente, que se deshiciera la iglesia que estaba naciendo. Ellos no les importó si morían, pero no se alejaron de ahí aunque había persecución, porque ellos sabían que allí había iniciado un movimiento maravilloso. En el versículo 2 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, impresionados con el testimonio que dio aún en su muerte, e hicieron un gran llanto sobre él. Estos hombres piadosos es posible que no hayan sido discípulos, sino hombres que estaban a punto de convertirse y que cuando vieron a Esteban con una certeza de lo que él creía, pues ellos lo llevaron a enterrar. En el versículo 3 dice que empieza a narrar la actitud de Saulo, queriendo defender su religión y el ejemplo de los gobernantes de ese tiempo. Él vio cómo los gobernantes y los del Sanedrín prepararon algo difícil para Esteban, y entonces dice dice, él tomó eso como una experiencia y dice que asolando, y a él por mano propia, ya no que lo llevaran al Sanedrín, no, por mano propia, dice que asoló. ¿Y qué es que asolando? Dice, es devastando y entrando. Mire, ya no era en el templo solamente. Él excedió, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y allí él se estaba tomando atribuciones que no le correspondían, porque ya vimos que el Sanedrín era el que tenía que gobernar a los delincuentes, llevarlos a la cárcel o hacer lo que estaba haciendo él, pero él no tenía el derecho de hacerlo. Porque, y en 1 Corintios 9 dice, él da testimonio, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía la iglesia de Dios. Él lo entendió y lo dejó plasmado en las cartas que escribió. En el versículo 4 se predica el evangelio en Samaria, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ciertamente eran perseguidos, pero no estaban callados. Ellos iban hablando del Señor. Recordemos que con la conversión de la samaritana, había convertidos por el testimonio de ella. Se aprecia que con este anuncio, que los discípulos, que las personas que aceptaron a Cristo y daban el mensaje, hubo más convertidos. Entonces, quiere decir que el Señor permitió el exilio con el propósito que se extendiera su palabra. A los samaritanos, usted sabe que se les consideraba un pueblo mixto, que era el resultado de una unión de israelitas con extranjeros. Entonces, aquí vemos algo lindo, que el Padre no hace excepción de personas. Israel, pues, tenían razón, porque el mismo Señor había dicho, ¿verdad?,
que no podían casarse con mujeres extranjeras. Pero cuando vino Jesús, Él vino a que todo aquel que creyera en Él no se perdiera. Y dice que envía a otro diácono, dice, a Felipe, a predicar el evangelio. Y la gente dice que unánime, quiere decir que todos estaban conmovidos, estaban unidos, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Eso nos muestra el trabajo en equipo para que hubiesen buenos resultados. Y cuando vimos que escogieron a 7 diáconos, los primeros eran Esteban y Felipe, que eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo ellos tenían una pasión por el servicio, aunque fueran perseguidos. Ahora, veamos el versículo 7. Ahí ya vemos algo sobrenatural, porque de muchos que tenían, mire, muchos, ya no era una persona con espíritu malo, muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En el capítulo 3 vimos la sanidad de un cojo, asistido por 2 apóstoles, Pedro y Juan. Pero ahora, un solo varón expulsa espíritus inmundos y reciben sanidad muchos. Un resultado que fue maravilloso, porque en el versículo 8 dice, hubo gran gozo en aquella ciudad de la conversión de todos aquellos, porque estaban viendo literalmente que los demonios salían de las personas. En el versículo 9 vamos a ver el caso de Simón. Versículo 9 dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, dice. Porque usted sabe que cuando hay magia la gente cree en eso y pues le dio alas a él para sentirse grande. En el versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire cómo a veces la gente confunde el poder de Dios con el poder de Satanás. En el versículo 11 dice, y estaban atentos con las artes de este hombre, con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Quiere decir que Simón tenía años de estar engañando al pueblo. En el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, no de los hombres, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe cumplió el mandamiento que Jesús había dicho en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, en el versículo 13 era tanto el poder maravilloso del Señor que en el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían. Estaba, dice, atónito, sorprendido de ver lo que sucedía. Pero Simón creyó en el evangelio, se bautizó
pero los hábitos de la vieja vida y los lazos de iniquidad de sus hechicerías no permitían una legítima transformación. Y es cierto que el que cree tiene vida eterna, pero debemos de morir a prácticas que no evidencian una vida nueva. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Él se quedó atónito, admirado de que alguien como él se creía grande, había sacado demonios, sanidades, y él creyó en ese poder. Pero vamos a ver más adelante, en el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan fueron designados en el capítulo 3 cuando sanaron al paralítico. Ahora, en el verso 15, 16 y 17, ellos habiendo venido, o sea, les dieron el privilegio de ir a Samaria porque vieron que era bastante la gente que había. Pero usted sabe que si alguien acepta, tiene que seguir con bueno, ahí dice que se bautizaban, pero el bautismo del Espíritu Santo tenían que ser recibidos, tenían que ser discipulados. Entonces dice que ellos habiendo venido, oraron por ellos. Mire qué lindo, para que recibieran el Espíritu Santo. Porque habían sido bautizados, pero aún la promesa de la llenura del Espíritu Santo no había recibido. Ahora, tampoco habían practicado la imposición de manos, lo que significaba romper ataduras judaicas, mostrando una verdadera fraternidad que ya no solo era para el pueblo del Señor, del Padre de Israel, sino para todo aquel que crea. En el versículo 18 dice, cuando vio Simón la imposición de las manos de los apóstoles, que se daba al Espíritu, les ofreció dinero. Y ahí vemos que él había creído, pero ahí ya vimos que los lazos de iniquidad no lo dejaban, porque pues las hechicerías Dios sí perdona, pero él posiblemente no había sido muy recto en decir lo que él había hecho. En el versículo 19 diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Era bueno que los que iban aceptando y bautizándose en agua, que cuando impusieran en otros fueran bautizados. Eso es bueno. Pero él estaba pidiendo algo difícil. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los escritores a esto que hizo Simón le llaman simonia, ¿verdad? En el versículo 21 dice, no tienes parte, le están diciendo los apóstoles, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Recordemos que el corazón es engañoso. Él se emocionó, recibió al Señor, se bautizó, pero su corazón no había sido convertido totalmente. En el versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. O sea, él tenía maldad en su corazón y ruega a Dios. No le cerraron la puerta, le dijeron, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En el versículo 23 le dan un detalle de lo que no había entregado cuando se convirtió, porque le dicen, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces,
no se había convertido totalmente, se había emocionado, porque usted sabe, hermano, que hay mucha gente que se emociona, pero él todavía tenía en su corazón el anhelo de poder, de tener dinero. En el versículo 24, Simón se llenó de temor, porque vio que no era como lo que él estaba pensando, y les dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él entonces se dio cuenta de que lo que había hecho era malo. Y qué bueno, ¿verdad? Que no importa el pecado si realmente hay un arrepentimiento genuino. Porque así dijo el Señor: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, se volverán como blanca lana si uno se arrepiente, ¿verdad? Porque todos los que estamos en la iglesia no nos trajeron por buenos, nos trajeron porque teníamos lazos de maldad e iniquidad, cosas difíciles. En el versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Jesús llevó la semilla a la samaritana, luego Felipe en el 8:5 y enseguida Pedro y Juan. Y así fue como la iglesia del Señor se fue multiplicando en gran manera. Ahora vamos a ver el caso de Felipe y un etíope. En el versículo 26 dice que un ángel, mire qué sobrenaturalidades se miraban en la iglesia del principio. Un ángel del Señor visitó a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, o sea que es Gaza, el cual es un desierto. Dice que antiguamente Gaza era una de las ciudades, de las 5 ciudades de los filisteos, y que estaba a 4 kilómetros del mar. Fue destruida en el año 93 a.C., pero en unos 36 años más tarde fue edificada en otro lugar más cerca del mar. Al decir al desierto podría ser la ciudad vieja, dice. En el versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue, estamos hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, dice, no es un nombre, sino un título, el de Candace, sí, no es un nombre que un funcionario de que sea la ciudad de Candace, no, sino un título del oficio real. Dice que el eunuco tenía la facultad de estar sobre todos los tesoros del lugar donde él venía, y él había venido para adorar. Quiere decir que él inquiría en el Señor, porque vino a adorar, es que él sabía, ¿verdad? Dice: las cortes orientales colocaban a los eunucos en puestos de gran autoridad. Y aquí este eunuco era un hombre, pues, famoso dice que la reina madre era la regente, gobernaba el eunuco todo lo que ella tenía. Pero por lo que se ve, dice que era un gentil convertido, que no era israelita, porque él era eunuco. En Deuteronomio 23:1 habla de una amputación que no se le debía de hacer al pueblo de Dios. Y este era un eunuco que había sido amputado de una parte íntima, que los israelitas no podían hacer eso. Quiere decir que él era gentil, pero siendo gentil él amaba al Señor. En el versículo 27 dice: entonces él se levantó, Felipe, y fue, y sucedió
que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. En el 28 dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Elías. Mire qué interesante es esto. Era gentil, no sabía de nada, pero estaba interesado en conocer la palabra del Señor. Era el Antiguo Testamento el que él venía leyendo. Me llama la atención qué anhelo tenía este hombre de saber más del Señor. Porque ahí no dice venía texteando en su teléfono. Bueno, no había, ¿va? Dice que era un carro que venía jalado por bueyes. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Mire qué lindo cómo el Señor visitaba a los suyos para hacer la labor. En el versículo 30 dice que acudiendo Felipe le oyó, porque iba en voz alta, que leía el profeta Elías. Los antiguos leían en voz alta, ¿verdad? Y Felipe oyó que leía Isaías 53, 7 y 8. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y lo que dice Isaías 53, 7, 8 es, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. En la angustia y aflicción no se quejó al no abrir su boca. Si él siendo sabio, justo, perdonador, no se ofuscó. Nosotros ante la angustia y la aflicción no debemos tampoco quejarnos o lamentarnos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Verdad? Eso es para el tiempo nuestro. Dice, como sacrificio vivo, ya no un cordero, sino nuestras propias naturaleza debemos hacer morir. Y como ovejas, al estar delante de nuestros enemigos, que son los peligros, las dificultades, debemos de enmudecer en forma horizontal, mas no en una forma vertical, ¿verdad? Ahora, veamos el versículo 31. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Porque le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y en el 31 le contesta, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, mire qué linda actitud. No dijo, bueno, yo soy el tesorero de Candace, a mí me enseñan, me dan todo el dinero. No, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En el versículo 33 dice, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Esto es de Isaías, que también venía leyendo. Entonces en el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Que angustiado y afligido, ¿será del profeta o será de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En el versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que al nordeste de Gaza hay un valle que tiene una corriente de agua. Y qué lindo que la enseñanza de Felipe fue amplia y bien recibida por el eunuco, que sintió la necesidad al entender quién era el que iba a venir, que era Cristo, de bautizarse.
Dice en el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué cosa más linda. Cómo Felipe va y este hombre. Ellos habían predicado con mucha gente, pero aquí a alguien que anhelaba a Dios. Es que el Señor es tan especial, que si hay alguien que no conoce, pero que ama al Señor, Él quiere que se le disipule, que conozca la palabra, porque hermano, así nadie nos puede engañar, ¿verdad? O en las aflicciones sabemos que allí es donde el Señor nos está hablando. En el versículo 38 dice, y mandó para él el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire qué lindo. En el 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Algunos creen que el eunuco fue un misionero en su pueblo, que era Samaria. Ahora, es una gran bendición saber que el mensaje de un hombre había logrado hacer tantas cosas. Veamos que Felipe se encontró en Azoto, ahí ya es otra parte, pasando, es en el versículo 40, anunciaba, él seguía el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, que era una ciudad gentil, a unos 32 kilómetros del norte de Gaza. Siguió al norte predicando en diversas ciudades. Mire qué cosa más linda es. Aquí lo que llama la atención de todo esto es cómo el Señor se movía grandemente en los que predicaban. Y está escrito que la casa postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, tenemos que pedirle al Señor. Mire, estamos en una etapa en nuestra congregación de estar pidiendo que el Señor nos bautice con humildad, que podamos nosotros ser receptáculos realmente, no solo saber la palabra, no solo ser bautizados, sino que con todos los títulos ser humildes, que el cargo que nosotros tenemos no llene nuestro ego, sino al contrario, porque mire qué lindo lo que aquí pasó. Y yo quiero concluir resumiendo. En el desarrollo de la iglesia naciente, muchos de los discípulos sufrieron persecución, pero también eran evidentes los milagros, las sanidades y las grandes conversiones. Pues se presentó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de ciudades vecinas, menos los apóstoles. La muerte de Esteban, el primer mártir, marcó una pauta en la iglesia porque fue enjuiciado sin defensa, siendo los miembros del Sanedrín quienes mataron al Señor, los que influyeron para sacar a todo cristiano de Jerusalén. Pienso que difícil, porque era su patria y los estaban sacando, exiliando. Además se menciona a Pablo, quien asolaba a los creyentes, dando su consentimiento para que los mataran como lo hicieron con Esteban. La iglesia entró en una era de dispersión, como en el Antiguo Testamento. Primera Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, allí muestra cómo Pedro, todos fueron a diferentes lugares. Y dice,
Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Los esparcidos no se iban con temor a encerrarse, anunciaban el Evangelio y fundaban iglesias, y no eran apóstoles, sino discípulos perseguidos. Y por eso la iglesia del principio creció de una manera, hermanos, que aún vimos que en Samaria había sido tan grande. Y esto quiere decir que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. El funeral de Esteban ocurrió en el mismo día de su muerte, y esto era prohibido que un judío profanara la tierra enterrándolo al día siguiente. Además, por un muerto por apedreamiento no se le podía hacer duelo. Pero según el versículo 8, para él sí hubo duelo, aunque al final dicen que fue enterrado en una fosa común. Ahora, el ministerio de Felipe, de los 7 varones nombrados por los apóstoles para ministrar a las viudas de Jerusalén, solo se nombra a Esteban y Felipe. Las multitudes escuchaban a Felipe en Samaria, las señales que pues eran evidentes de liberaciones, sanidades por estos diáconos, que hubo gran gozo en aquella ciudad. Y vemos la conversión de Simón. Este era conocido como un mago que representaba la brujería y hechicería, y que por supuesto había cautivado de mente a mucha gente en Samaria, de tal manera que creían que tenía un poder divino. Las escrituras de los samaritanos consistían solo en los 5 libros de Moisés. Además, ellos no podían adorar en Jerusalén, ya que se prohibía lo prohibían los judíos. Tenían muchas mezclas, eran receptivos a la brujería, por eso los de Samaria no eran muy aceptados. Ahora, veamos que en el siglo II y III se menciona a Simón como el padre del gnosticismo, imagínense. Ahora veamos, Simón creyó y se bautizó. Simón reconoce que uno más grande y poderoso que él ha llegado a Samaria. Cuando la gente ya no le sigue porque ya no lo siguieron a él sino a Felipe. Pero la predicación no cambió su corazón. No ve el bautismo como una relación con el Dios Trino, sino como la relación con algún espíritu poderoso. Él creía, como él en eso vivía, y se bautizó con tal de recibir una relación para seguir con Felipe, interesadísimo en los milagros, no en el cambio genuino. Pero cuando los apóstoles oyeron que en Samaria creyeron y se bautizaron, fueron a apoyarlos para orar por los convertidos, y todos recibían el don del Espíritu Santo. Y mire, el libro de Hechos de eso nos habla, que es necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, les ofreció dinero, diciendo: dame ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y ya sabemos, ¿verdad?, que le dijeron que estaba amargado y en prisión de maldad. Ahora, Felipe y el etíope. Estando Felipe en Samaria, ya vimos que un ángel se presentó en el desierto de Gaza a instruir a un etíope. Dice que Felipe le explica que es un pasaje mesiánico, el de Isaías 53, 7 y 8. Y ahí claramente habla de la vida y muerte de Cristo, porque el libro de Isaías también es un libro también mesiánico, que habla del Mesías. Dice, el etíope no solo es receptivo, no como Simón, mire qué diferencia de personalidades. Es receptivo a las buenas nuevas, sino que también quiere ser bautizado. Y Felipe le afirma que el rey mesiánico, ¿de quién era el rey mesiánico?
que sufrió en lugar de otros, que era despreciado y rechazado por los hombres, que muere por los pecados no de él, sino del mundo, y que fue sepultado y declarado justo a muchos. Estamos hablando de Cristo, y en esa forma fue que Felipe le empezó a explicar al etíope. En el versículo 36 dice: y yendo por el camino, el eunuco desea ser bautizado porque cree en Cristo. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe de una forma que es sacado de la escena del bautismo. Pero no sabemos cómo, porque Dios tiene muchas formas, hermanos, de poder trasladar. Eso aún no lo hemos visto, ¿verdad? La siguiente tarea para Felipe ahora es irse a Azoto, que era una de las 5 ciudades filisteas. Seguir haciendo la obra. Finalmente dice que Felipe estableció su hogar en Cesarea. Y años más tarde, Pablo se hospedó en la casa de él. Mire qué lindo este capítulo maravilloso donde la palabra, la semilla del Señor fue diseminada de una forma gloriosa. Y yo pienso que en estos últimos tiempos, hermanos, nosotros también debemos de ser responsables, que esa palabra fluya, que sean bautizados con el Espíritu Santo, porque es necesario. Por eso es que se quedó escrito todo esto. Y vemos la diferencia de un hombre justo como el eunuco y un hombre injusto como Simón. Así es de que vamos a orar y a darle gracias al Señor por este capítulo. Padre, yo te doy gracias por este capítulo maravilloso, Señor, donde tú nos enseñas la diferencia de aquel que tiene corazón diferente al que no quiere soltar, Señor, la iniquidad. Padre, gracias porque un día tú viniste a nuestra vida, Señor, y viste lo que había en nuestro corazón, pero tú no nos desechaste, Señor, y nos estás enseñando y seguimos aprendiendo, Padre, que el reino de Dios no se compra con dinero, Señor, ni con fama, sino que con humildad, con obediencia, Señor. Ayúdanos, Padre, que nosotros como ellos podamos, en el área donde tú nos pongas, Señor, a dar esperanza a aquellos que están sin esperanza de una vida eterna, Padre. Aquellos que solamente abrazan una religión como lo está haciendo Saulo en este capítulo, que defendía, porque es una característica del religioso, abrazar su religión y contender con los demás. Pero tú no nos llamaste a contender, sino a dar tu palabra, Señor, con humildad, con gracia, con dulzura. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga. Ani de Trejo le bendice, esperándolo en otra oportunidad. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.